vamos, ¿ah? 9 de la mañana con 8 minutos. Fernando Carballo y Carlos González los estamos acompañando a esta hora de la mañana con ampliación de noticias. Ya estamos con nuestro próximo invitado, el señor Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, que agrupa a los empresarios de los corredores azul, rojo, amarillo y morado. Recordemos que el corredor amarillo está suspendido desde el 24 de abril, ¿no? Esto ha motivado pues el aumento de colectiveros en esta vía. Señor Ángel Mendoza, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, gracias por la oportunidad una vez más a RPP. Comenzamos preguntándole, señor Mendoza, ¿se tiene alguna fecha ya prevista para el reinicio del corredor amarillo? Bueno, realmente esto adolece de un tema estructural, como son los contratos de concesión, porque nadie preveyó hace muchos años que iba a venir una pandemia de tal magnitud que, por ejemplo, al día de hoy nosotros nos encontramos castigados en un 30% menos de la demanda que teníamos antes de la pandemia, por lo cual el aspecto económico-financiero debe ser revisado por parte del MEF y por parte de las autoridades a fin de revertir, digamos, y continuar fortaleciendo el sistema integral de transporte que Lima y Callao necesita. Sí, señor Mendoza, hace 10 años Lima pactó un paso muy importante para darle orden y modernización a nuestro sistema de transporte. El primero era crear 5 corredores identificados por colores, en donde debían circular solamente buses de cierta magnitud. Se compraron mucho, hubo empresarios que usted representa que compró buses, con choferes asalariados, formados y evaluados, y que eso suponía que no haya en esos corredores reservados a los buses naturalmente piratas, es decir, vehículos que no tenían licencia. No se respetó nunca porque siempre hubo piratas. Lo vemos en la avenida Arequipa con el corredor azul. Entre bus y bus pasan 20 o 25 colectivos. Ahora, ¿cómo se puede hacer viable el rescate de ese plan? Porque estamos ante el riesgo de que toda esta inversión que se ha hecho y esos pasos que se han dado adelante terminen hundiéndose en un cierto desorden causado, uno, por la invasión de los colectiveros, 2, por la suspensión del corredor amarillo, como ha dicho muy bien mi colega Carlos González, y en tercer lugar, por lo que está pasando con ATU, cuya jefa puede ser destituida al parecer de un momento a otro. Su punto de vista sobre el problema general, por favor. Efectivamente, Fernando, y no solamente eso, sino también los proyectos de ley que pretenden formalizar el auto colectivo por parte del Congreso. Pero yendo al tema concreto de lo que me plantea, es que nosotros lamentamos que efectivamente a pesar de las declaraciones y buenas intenciones de la ministra de Transportes respecto de querer un sistema integrado de transporte de calidad bajo un transporte masivo, esto, quierase o no, se está politizando y genera un mal precedente lo que está ocurriendo el día de hoy por una sencilla razón, porque cuando nosotros estamos bajo la competencia de las municipalidades, venía un alcalde, borraba todo lo anterior y empezaba algo nuevo. Y lo que se hizo es crear una autoridad autónoma, eminentemente técnica, para que pueda seguir los planes en el tiempo y no esté supeditado a una decisión política. Entonces, ¿tú trabajó bien estos últimos 3 años? Bueno, lamentablemente tenemos la pandemia que nos ha afectado a todos. No hay institución pública, creo, que pueda haber estado de la mejor manera. Sin embargo, se están haciendo los esfuerzos para poder revertir la situación, pero no depende solo de ATU, sino depende del Ministerio de Transportes, que tiene un presupuesto también para apoyar, y depende del Ministerio de Economía y Finanzas para poder cambiar de alguna manera el modelo económico que, como digo, por la pandemia ya no es viable. Por eso es que los corredores de alguna manera están en crisis, y lo que se quiere es que el Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, se preocupe y ponga en su agenda esta necesidad pública como es el transporte, donde se movilice el 80% de ciudadanos. ¿Qué es lo que espera usted que la autoridad pública haga? Bueno, nosotros lo que esperamos es que realmente la Presidencia de la República, el Premier, revise esta situación que está ocurriendo, porque, repito, más allá de las buenas intenciones, y creemos en la ministra de Transportes, ¿qué va a pasar el día en que la señorita ministra sea cambiada? Vendrá otro ministro y también le quitará la confianza de repente al nuevo presidente que nombre ella, y
se empezará nuevamente de cero. Y así cada ministro que venga va a cambiar la política dentro del transporte público y eso nos genera a nosotros inestabilidad. En vez de fortalecer un servicio formal en el que se ha invertido mucho dinero, solamente para darle un ejemplo, en el corredor amarillo se han invertido 50 millones en buses nuevos a GNV, gas natural vehicular. Tenemos la primera estación de GNV, la primera en el Perú dedicada, es decir, en el mismo patio. Y no solamente eso, soportamos 17 millones de soles en cartas fianzas para el fiel cumplimiento de los contratos. Carlos. Sí, gracias, Fernando. Señor Mendoza, se había anunciado el empadronamiento de los colectiveros. El alcalde Rafael López Aliaga ayer ha dicho en RPP que esto le correspondía a la ATU, ¿no? Pero la ATU también ha descartado tener esta competencia. La pregunta de fondo es, ¿se necesita trabajar de manera más coordinada hacia un objetivo común que consiste en mejorar el sistema del transporte público? ¿O cómo hacer, en todo caso, para que las instituciones puedan apuntar hacia el mismo objetivo? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que falta? Efectivamente, lo que se necesita es que exista una coordinación, una integración de todas las entidades públicas que cumplan la agenda establecida para ordenar el transporte público en la ciudad, que genera congestión, que genera contaminación, que genera horas, hombre, que perdemos todos en movilizarnos de un punto a otro. Eso no se está dando. Lamentablemente ahora, por ejemplo, el hablar de los colectiveros, de querer empadronarlos, yo creo que ya ha habido una precisión por parte del alcalde que saludamos, pero la ATU también ya se ha pronunciado en que eso no va. La ministra de Transportes también ya ha dicho que el relanzamiento del transporte urbano no puede ser con autos colectivos, porque definitivamente sería un despropósito y castigo para la ciudad. Recuerde que en un bus de 12 metros se llevan 80 pasajeros. Y lo que tendría que ocurrir es que para atender esa demanda por parte de los autos colectivos se requerirían 20 autos, porque en un auto entran 4 pasajeros. 20 por 4 son 80 pasajeros. Es decir, si nosotros el día de hoy, ejemplo, en el Corredor Rojo tenemos 250 buses, multiplicado por los autos que requieren, implicaría que tendrían que haber en las vías 5.000 autos en Javier Prado para atender esa demanda que hoy día solamente se atienden con 250 buses, para que vean la magnitud de lo que implica la microtransportación, de que se quiera ir a ese esquema obsoleto, negativo, que no se aplica en ninguna parte del mundo, versus a un sistema de la macrotransportación. Ahora, hay dos hechos que ya son inconturnables. Por una parte, apareció el decreto supremo en el peruano modificando el estatuto de la ATU de manera tal que la jefa pueda ser removida por pérdida de confianza del ministro. Así es. Eso está hecho ya. La señora María Jara está en las manos de la que la ministra Lazarte puede decidir y nombrará seguramente a otra persona que simpatice con ella, con el ciclo infernal que usted ha mencionado. El próximo ministro que entre perderá confianza y estaremos en la misma danza en la que estábamos antes. Yo lo que quisiera saber es bajo qué condiciones los corredores pueden ser salvados todavía, porque ustedes suspendieron el servicio en el corredor amarillo exigiendo que se modifique el contrato. Efectivamente. Y que el Estado meta la mano al bolsillo para compensar las pérdidas que habían tenido ustedes por la pandemia. Más que pérdidas, o sea, más que compensar o subsidiar, porque este es un modelo autosostenible, es reformular el aspecto económico financiero. Bueno, subir el precio de los boletos. Efectivamente, pero no solamente eso. Usted comprenderá que eso es una dificultad, porque eso termina por, digamos, hacer recaer el peso sobre los consumidores. Lo que pasa es que hay otras formas de poder alimentar de dinero al sistema. Por ejemplo, cuando se dio las adendas del MEF, se quitó la publicidad, que era un ingreso antes previsto para el sistema, se quitó. Y era a favor del concedente. Y es algo que estamos pidiendo que, por ejemplo, vuelva. Porque nosotros no podemos castigar al usuario, especialmente de bajos recursos económicos, con una tarifa alta. Un sistema de transporte eficiente y de calidad tiene un costo alto. En cualquier ciudad del primer mundo, y no yendo muy lejos, en Sudamérica, todos los servicios de transporte público son subvencionados. No se subvenciona al empresario privado. También en Europa y en los Estados Unidos, hasta el metro de Nueva York es deficitario. Eso es subvención pública. Por supuesto. Y si no hay subsidio, definitivamente a quien se está castigando es a las personas de bajos recursos económicos. Entonces aquí lo que se quiere hacer es una reingeniería necesaria, urgente, porque nuestra ciudad no puede seguir apareciendo en los primeros puestos en contaminación, en congestión vehicular y en todos los males, ¿no?
Señor Mendoza, me gustaría conocer su opinión sobre una eventual salida de la presidenta ejecutiva de la ATU. ¿Qué opina usted? Bueno, nosotros, como decíamos, más allá de las personas, creo que acá lo que se está quebrando es un respaldo institucional. Las personas pasan. La presidenta de ATU tendrá que pasar en algún momento, la ministra igual, en algún momento dejará de ser ministra, y nosotros como empresarios que estamos apostando por un nuevo modelo empresarial para darle un transporte de calidad a la ciudad, ¿dónde quedamos? Ese es el gran problema. Si podría yo formular una pregunta más directa, señor Mendoza. ¿Está de acuerdo en el cambio de la presidenta ejecutiva del ATU? Como le digo, más allá de la persona, la ley de creación de ATU dice claramente que es un organismo autónomo. Y la ley ha dicho que es un consejo directivo para 5 años. Si bien puede ser una institución que puede tener cuestionamientos, que nosotros también advertimos algunos internamente para mejoras operativas, para mejorar la fiscalización y todo lo demás, pero más allá de cambiar la regla de juego en la norma, es que los organismos tienen que afiatarse, tienen que integrarse para resolver los problemas de la ciudad. Acá no sabemos, por ejemplo, nosotros, cuál es ahora el plan de la ministra, más allá de las declaraciones que ha mencionado. Y no sabemos quién vendrá y qué proyectos traerá, si quiere empezar de cero o quiere continuar. Y acá lo que se genera es una incertidumbre bajo reglas, donde los técnicos que ya se tienen, que ya conocen, que están trabajando por años, de repente sean despedidos. De acuerdo. Y entonces tomamos nota de sus prevenciones respecto de este decreto supremo que efectivamente ha precarizado la situación de la jefa de la ATU. Muchas gracias, señor Mendoza Aguirre. Recuerdo que usted es el gerente general de la Asociación de los Concesionarios de Transporte Urbano, de los corredores complementarios que se trata de salvar en beneficio de los usuarios del transporte en Lima. Muchas gracias por su presencia. Muy buenos días. Carlos, nos vamos a una pausa y retomamos ampliación de noticias.